Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del noveno episodio de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Quiero pedir disculpas por la demora de estas reviews y en un futuro les voy a explicar, hacer un video específico para hablar del por qué estoy siendo tan errático con los videos y me estoy demorando tanto, pero ahora no quiero hacerlos esperar más y vamos a hablar de la review de este último episodio de Shingeki no Kyojin, que fue el primero que noto de esta segunda temporada, donde los vi ahorrando un poco en lo que respecta a gastos de animación y calidad de dibujo, no porque hayan sido malos, sino porque evidentemente hubo un bajón en el cual están diciendo, bueno, ya gastamos un montón antes y todavía hay muchas cosas que tenemos que animar en el futuro, así que vamos a tomarnos un respiro. Y en realidad fue una buena decisión porque este capítulo se trató básicamente de algo que en la temporada anterior podría haber sido un desastre: personajes hablando. Al despertar, Eren se encuentra sin brazos y siendo prisionero junto a Ymir, de Reiner y el otro, y tuvimos ahí lo que fue su verdadero enfrentamiento. Sí, está bien, la pelea en forma de titán de estos personajes fue épica, pero a mí lo que más me importa, más allá de esas grandes escenas de acción, es ver cómo toman el conflicto estos personajes en su forma humana, cómo es que debaten y se manejan con esta traición que hubo, con estos amigos que eran parte de su grupo y ahora demuestran ser otra cosa. Para mí ahí es donde está el conflicto mucho más interesante, en el factor humano, en el factor de lo que sucede cuando estos son personajes casi indefensos y no pueden estar pendientes de sus super transformaciones. Creo que ahí es lo mejor y eso fue en lo que este episodio para mí no decepcionó. Como mencionaba, tener un episodio de personajes hablando puede ser muy riesgoso para una serie que solía depender de la adrenalina y emociones fuertes, pero como esta temporada ha hecho un gran trabajo sacando del pozo a muchos personajes, este episodio supo hacer lo mismo no solo con las figuras de Reiner y su amigo, sino también con Eren, que por primera vez se sintió como un buen personaje. Asimismo, ver a Reiner afectado por esta fachada que tuvo que sostener durante tanto tiempo me pareció brillante y en parte me da pena no haber conocido esta información mucho antes en la serie, porque creo que le hubiese inyectado un gran nivel de tensión y de conflicto en las interacciones de estos personajes, por más que ellos no supieran la verdad, por más que Eren y los demás desconocieran que estaban frente a dos traidores, pero si la audiencia lo sabía, creo que hubiese sido sensacional y hubiese ayudado un montón a elevar el nivel de desarrollo de personajes de esa primera temporada. Yo entiendo que querían mantener sus identidades secretas para que sea una gran sorpresa hacia la audiencia, pero por eso digo que la sorpresa a veces está sobrevalorada y muchas veces viene en contra del desarrollo de la historia y personajes. ¿Se imaginan lo increíblemente complejo que habría sido ver una conversación sobre Eren diciendo lo que había pasado y estos dos escuchándolo mientras nosotros como audiencia sabemos quiénes son en realidad? Eso también le habría dado mucho más valor a las reacciones de Reiner y habrían hecho de este un personaje mucho más complejo y no el típico estereotipo buenón del cual estábamos siendo mostrados en esos primeros episodios. Y nuevamente, yo sé que lo que querían era justamente revertir esa idea y sorprender a la audiencia, pero eso fue en contra de la complejidad. Hubiésemos tenido un personaje sensacional desde el comienzo, básicamente, si hubiésemos tenido en claro quién era en verdad, como esos policías que van encubierto y tienen que cometer delitos, no sé, tomar drogas y todo eso, y obviamente eso los termina afectando psicológicamente. Ver explotar eso, ver esas consecuencias en Reiner y ver el arco de lo que eso hubiese sido desde el principio hasta este punto, le hubiese dado un nivel altísimo, pero bueno, al menos llegó y eso ya es algo. Pero bueno, no tiene mucho sentido pensar en lo que hubiera pasado sí y aceptar que al menos llegamos un poco a tener esa complejidad gracias al camino al que la historia se está pegando. Y este no fue solo un episodio donde los personajes empezaron a ser mucho mejor tratados, donde algunos de ellos fueron elevados considerablemente con respecto a lo que habíamos visto en el pasado de ellos, sino que también fue el primer episodio donde en verdad se nos deja digerir toda la información que
que se nos fue siendo develada desde el comienzo de esta temporada. Se nos explica mucho mejor la situación en la que el mundo está, aunque es cierto que aún hay muchos secretos y cosas a ser develadas, pero al menos en ese intercambio entre Reiner y Ymir pudimos empezar a sacar algunas conclusiones que no nos mantienen en la oscuridad y que a su vez nos permiten involucrarnos más en la historia. Porque está bien, los secretos y mantener esas cosas ocultas aumentan esa sensación de misterio, pero al mismo tiempo es necesario cada tanto darle algunas migajas a la audiencia para que empiece a hacer sus conjeturas, para que empiecen a verse más involucrados en la historia. Pienso por ejemplo en Aka, un anime reciente que tenía muy en claro esto, más allá de cómo haya resultado el final de esa serie, lo que sí hizo muy bien en su transcurso era mantener las cosas más importantes en absoluto secreto, pero dándonos en cada episodio nuevas pistas, nuevos indicios, puntos para conectar y para vernos aún más involucrados con esta historia, para empezar a hacer más conjeturas. Yo, bueno, los que escuchan el programa de radio saben que Milagros, mi amiga, me dijo que todas las conjeturas que tenía iban a ser revertidas en el resto de esta serie, por lo que ella estaba leyendo el manga que está al día, pero en verdad no he desarrollado muchas conjeturas porque la serie misma no me ha dado elementos para conjeturar cosas. La serie ha sido muy restrictiva con las cosas que deja a su audiencia saber, y eso es claramente una decisión. Lo vimos con la identidad de los titanes, lo vimos con las cosas que pasan en el muro, lo vimos con esa especie, con el cura, que básicamente en vez de darnos pistas lo que hace es cerrar la boca. Es decir, esa es claramente una intención y una decisión del autor de cómo narrar esta historia. Para mí no es la más acertada, y creo que capítulos como este, donde se nos dan pequeñas cosas, pequeñas pistas e indicios que nos hacen entender y suponer lo que puede llegar a venir a futuro, son mucho más interesantes que aquellos en los que simplemente se mantiene la boca cerrada. Y con respecto a lo que mencioné sobre la animación y calidad de dibujo, no es que haya sido mala, pero sí se notó que este fue un episodio en el que dijeron: vamos a ahorrar un poco porque tenemos muchos gastos aún y además hemos invertido demasiado en los capítulos anteriores. Pero el bajón de calidad solamente se siente, y es tan mínimo de todas formas, debo decir, pero se siente porque los capítulos anteriores habían sido excepcionales en el apartado artístico, en lo que respecta a calidad de dibujo y animación. En este tuvimos algo mucho más promedio, pero es completamente entendible. Es decir, es un episodio que no requería demasiado. Si bien el capítulo de la semana anterior, que había sido casi de transición y no tenía mucho para ofrecer, aún así había tenido un impresionante nivel de calidad. Por ejemplo, en la escena casi del final, cuando Armin y Mikasa están comiendo los panes, eso fue un momento muy bien animado y con una calidad de dibujo muy buena. En este episodio hubo un claro bajón de eso, pero no fue casi algo que me dijera: es lo peor del episodio o es lo peor que esta serie haya hecho, porque para nada fue así, y además no afectó lo que el resto de la historia de este episodio me estaba mostrando. Sobre todo en esa discusión entre Reiner y Eren, que por el trabajo de líneas y movimiento de cámara podría haber resultado como muchas de las escenas de la temporada anterior, donde solo había gritos y exageraciones, pero aquí uno estaba tan invertido en la relación de estos dos que se sentía como un momento apropiado para culminar su discusión. Pero bueno, como siempre les digo, solo es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ¿ya vieron el nuevo episodio de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y recuerden que si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdro los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.